también, pero mi
Bienvenidos a Delfino con Negocios, soy Giovanni Delfino y hoy estamos en otra edición de Naranja Live, como todos los miércoles a las 6 de Washington, 8 de Buenos Aires, con Leonel Paredes de Buenos Aires. ¿Cómo te encuentras, Leonel? ¿Cómo estás, Giovanni? Muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas noches. Estamos, la verdad, bien, con muy recargados de información y con dos invitados que, bueno, nada, son excelentes. Y bueno, ya una invitada que vamos a tener próxima hora ya estuvo en el programa, así que, bueno, nos va a venir a contar un montón de novedades de cómo hoy está Perú hoy en día. Así es. Vamos a, rápidamente, tenemos dos invitados, como dijiste ya, Cristina Quiñones, CEO de Consumer Truth, así como también Lucio Castro, economista desde Washington, D.C., con quien hablaremos de varios temas muy importantes del acontecer de hoy. Vamos rápidamente con las noticias más importantes. Desde Europa, el Reino Unido aprobó el uso de la vacuna Pfizer y BioNTech. Luego de los buenos resultados obtenidos en las pruebas masivas sobre la eficacia y el medio de la segunda ola que golpea a Europa, el Reino Unido autorizó hoy el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 Pfizer y BioNTech. Se espera que la vacunación comience el 7 de diciembre. En Estados Unidos, el juez federal rechaza normas H1B impuestas por Trump. El juez federal de California rechazó este martes las nuevas normas impuestas por el gobierno Donald Trump que limitan el número de visas H1B para los trabajadores extranjeros calificados. El juez de distrito Jeffrey White descartó los cambios de la administración y anunció el mes de octubre en el programa de visas H1B que incluían requisitos salariales para las empresas que empleaban trabajadores calificados del extranjero y que ponían nuevos límites a las ocupaciones especializadas. También en Estados Unidos, The Queen's Gambit, la serie de Netflix, impulsa la venta de los sets de ajedrez y artículos relacionados. Las ventas de juegos antiguos se han multiplicado por 7, al igual que las ventas de equipos, incluidos los relojes y temporizadores de ajedrez, que se han multiplicado por 45 desde el mes pasado. Desde eBay se registró un aumento de 215% en las ventas de juegos de ajedrez y accesorios desde que el programa debutó en octubre. Mientras tanto, en el Perú, Industria Perú 2020 o 2020 generó negocios por $52 millones. Industria Perú es la rueda de negocios del sector de las manufacturas diversas, la cual mostró este año la oferta exportable de 12 regiones del país y se realizó íntegramente de manera virtual. El viceministro de Comercio Exterior, Diego Llosa, afirmó hoy que la 11ª edición de Industria Perú 2020 logró concretar negocios por $52 millones. El total de exportaciones participantes, el 92% fueron pequeñas y medianas empresas exportadoras pymes y el 14% participó por primera vez en este evento. Además, el 28% de la participación empresarial peruana fue liderada por mujeres. Ahora desde Argentina, Lionel. Sí, Argentina, bueno, el presidente Fernández, Alberto Fernández, mantuvo un llamado telefónico, o llamó al presidente John Biden, donde, bueno, estuvieron prácticamente hablando 35 minutos, o sea que han hablado un montón. Bueno, y el mandatario argentino lo felicitó obviamente por las elecciones. Por otro lado, lo que hizo fue, hablaron un poquito sobre la relación entre América Latina y los Estados Unidos. Biden lo que le dijo fue que el continente tiene un gran potencial con una democracia sólida y que lo que tiene en agenda Biden es trabajar desde Canadá hasta la Argentina y unir a todo lo que es América Latina, o sea, trabajar fuertemente. Yo creo que se van a notar grandes cambios, o sea, si esto es así, calculo que se van a notar grandes cambios en estos próximos 4 años de mandato. Por otro lado, Uruguay presenta nuevas medidas para atraer inversores tanto del mundo como argentinos. Más que nada se está enfocando un poco más en los argentinos, obviamente, que lo que hicieron fue después, o sea, bajaron las extensiones fiscales para invertir en Uruguay. O sea, esto es de 5 a 10 años y un mínimo de $2,5 millones. Esto lo que hace es, bueno, obviamente, atraer a inversores, justamente desarrollistas de diferente índole, y lo bueno es que tienen, o sea,
le bajan la renta de las actividades económicas, que sería, si bien nosotros en Argentina se conoce como impuesto a las ganancias o impuestos a las riquezas, se podría decir, para que se entienda. Después, bueno, el tema del IVA, una reducción en IVA. Y, por otro lado, si uno invierte en Montevideo, todos estos beneficios van a ser por 8 años. Pero si vos invertís en lugares del interior de Uruguay, se extienden a 10 años. Así que me pareció que está bueno, que creo que está bueno imitar a lo que hace Uruguay para todos los países de Latinoamérica, para poder fomentar inversiones, que eso es lo que creo que los países de Latinoamérica y tanto Argentina se necesita para sustentarse y para poder generar mayor, o sea, para poder bajar el déficit comercial que hay en estos países. Claro que sí. Rápidamente vayamos a saludar y un agradecimiento a nuestros partners de Cámara de Comercio Hispana de Maryland, Eric and Associates y Fides Tech Solutions. Vayamos con nuestro primer invitado, es Cristina Quiñones, CEO de Consumer Truth desde Lima, Perú. Bienvenida, Cristina, ¿cómo te encuentras? Qué gusto tenerlos y verlos otra vez, Giovanni y Leonel, siempre un placer. Un placer. Igualmente, muchas gracias por tenerte en el programa y permitirnos conversar contigo sobre lo que está sucediendo también en el Perú, en el mercado y en la sociedad, ¿no? Que es tan importante tomar en cuenta. Coméntanos, ¿cómo están las cosas en Lima? Bueno, el dolor hermano, ¿no? Todos los latinoamericanos estamos en una situación de crisis política o crisis social, crisis económica, sumada a la crisis sanitaria, así que la calle está un poco revuelta, pero creo que finalmente los latinoamericanos y peruanos en general tenemos mucha resiliencia, ¿no? Y mucha capacidad también de adaptación al cambio de las crisis, así que la noticia buena es que las crisis aceleran oportunidades de reinvención y creo que también es parte de esta consecuencia de la crisis la capacidad de reinventar que tenemos los peruanos y muchos latinoamericanos en general, ¿no? ¿Por qué es importante tanto para la pequeña, mediana y grande empresa entender digamos, el sentir y los problemas sociales en estos casos? Importante tu pregunta, Giovanni, porque finalmente somos seres sociales, ¿no? No solamente seres de consumo, ¿no? Es decir, estamos frente a ciudadanos, ¿no? Que reclaman derechos, no frente a consumidores que solamente necesitan productos o servicios, ¿no? Adaptados a sus necesidades. Entonces, esta visión de ciudadanía es tan relevante en el mundo empresarial porque justamente si no entendemos el contexto político, social, económico en el que nos encontramos, mal vamos a poder como empresa solucionar las demandas de la población. Y sus demandas hoy exceden el campo meramente transaccional. Tiene que ver con equidad, representatividad, sostenibilidad, defensa de las minorías, cuidado del planeta, y una serie de valores sociales que no siempre las empresas están dispuestas a cumplir o a apostar, ¿no? Entonces creo que el contexto hoy nos invita a una transformación cultural y no solamente digital. Nos quedamos a veces en el concepto de transformación digital o tecnológica cuando finalmente lo principal es transformación mental, ¿no? Y ahí creo que todavía tenemos un gran desafío por lograr las empresas latinoamericanas, ¿no? Claro que sí, habíamos visto publicaciones, por ejemplo, en las redes sociales donde se decía, por ejemplo, una cerveza conocida del Perú que decía los jueves de patas, ¿no? Y decía, está ahora en estos momentos ese pata, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y eso nos lleva a un poco entender ese sentimiento, la importancia de tener un stance, digamos, o una posición, ¿no? A nivel de la empresa con los problemas sociales y lo que está sucediendo, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo ves que las empresas están respondiendo en ese sentido en el Perú a estos problemas sociales? Creo que hay una toma de conciencia de la responsabilidad que tienen. Aún no tienen claridad de cómo hacer esa apuesta, es decir, cuál es ese propósito o cuál es esa toma de posición que tienen que tener, porque hay miedos, hay desconcierto, hay incertidumbre, y creo que no es política, ¿no? Yo a veces le digo a mis clientes, no se trata de comprometerte con una ideología, con una toma de posición política, creo que, ¿no? Sexo, religión y política, ¿no? Es una esfera totalmente individual, pero sí de apostar por la ciudadanía. O sea, si eres una empresa que se dirige a jóvenes, pues tienes que estar en contacto con los jóvenes, no solamente para venderles, sino para decirles, oye, que tu voz sea escuchada, ¿no? Y bueno, esas empresas que tienen algo de bebidas o algo de productos, de repente llevar algo de agua en las marchas,
protestas, ¿no? O sea, de repente poner más internet en una zona donde claramente es necesario escuchar más la voz de los ciudadanos. O sea, tenemos que hacer pequeñas acciones pero grandes cambios, pero lo que no podemos hacer es quedarnos quietos, inmóviles, o como dice Shakira, ciegos, sordos y mudos, ¿no? O sea, no hay forma. Creo que la sociedad, y sobre todo esta nueva generación, o en el Perú le llamamos la generación del bicentenario, porque vamos a cumplir 200 años en julio del siguiente año, es una generación que ha demostrado que no era una generación de cristal, sino de acero, y que mucha de la sociedad adulta no entendía, ¿no? Y se metieron con la generación equivocada, como dicen, ¿no? Y esto creo que es un mantra generacional en Chile, en Perú, Argentina y en todos lados, ¿no? Es una generación que hoy quiere ser escuchada, que no quiere ser ninguneada, ¿no? Que no quiere simplemente ser puesta de costado porque tiene una edad menor. Es una generación que hoy dice, o aportas o te apartas, pero vamos a tomar un sentido. Entonces creo que las marcas tienen una gran responsabilidad de no solamente estar presente en celebraciones, en comerciales, y qué sé yo, en promociones de punto de venta, sino apostar por las causas que estos jóvenes y esta generación defienden, ¿no? Bueno. Y Cristina, recién dijiste clientes. ¿Cómo está el consumo? ¿Cómo volvieron a la normalidad? O sea, se volvió a abrir todo el tema, parcial. De las empresas. ¿Cómo está la calle en realidad en Perú hoy en día, pero más que nada enfocalizado a lo que es las empresas en sí? O sea, tu empresa, tu consultora, ¿cómo...? Yo lo que veo como consultora, y además trabajo con muchas empresas, clientes de rubro de consumo masivo, entretenimiento, servicios, etcétera, y lo que veo es una reactivación, ¿no? Pasamos unos 3 o 4 meses de mucha situación crítica, con despidos laborales, con suspensiones perfectas, que en este caso es te suspende el trabajo durante 3 meses y bueno, ¿no? A una reactivación lenta, ¿no? Todavía hay aforo limitado en ciertos servicios públicos como centros comerciales, restaurantes y demás, que están cerrados ciertos negocios o prohibidos ¿no? Cines, entretenimiento, arte, etcétera, etcétera. Pero empieza a notarse por lo menos un ánimo, creo yo, ¿no? Por lo menos en el mundo empresarial, de reactivación, ¿no? El consumo todavía sigue restringido, todavía hay una billetera estrecha, todavía hay un consumo más consciente, back to the basics, es decir, empezamos a tener un consumo más racional, planificado, ¿no? De pronto el consumo suntuario que antes podía darse empieza a pensarse 2 veces, pero el ánimo empresarial creo que es un ánimo empresarial de expectancia, ¿no? En algunos rubros, y de moderada esperanza en otros, ¿no? Eso es lo que... Ahora, en el Perú, lo que se le suma es la crisis política, lo que enturbia el panorama y que nos genera además situaciones muy dramáticas para las microempresas, ¿no? Que evidentemente no es tan fácil sobrellevar una crisis económica y una crisis sanitaria y encima tener este ruido que claramente afecta a las inversiones, que ahuyenta, ¿no? Y que además hace que todo el mundo se ponga un plan de riesgo mayor y de conservadurismo económico, ¿no? Entonces, sí creo que ese es uno de los principales problemas de nuestro país y que creo que de Latinoamérica, y que no hemos sabido, creo, los ciudadanos también poder hacernos cargo de a quienes votamos y a quienes elegimos como representantes, ¿no? Y hoy justo lo ponía en mi Twitter, ¿no? Creo que el precio de desentendernos de la política es que otros se hagan cargo de ella, ¿no? Y que finalmente no podamos nosotros tener líderes y representantes a la altura de las circunstancias. Y me refiero no solamente a líderes políticos, sino empresariales también, ¿no? Porque claramente hay de todo, ¿no? Hay líderes empresariales que están más presentes en el ámbito ciudadano, fajándose por la gente, y hay otros que han optado por el silencio, ¿no? Y simplemente a veces por la desidia, ¿no? O por optar no ver lo que está sucediendo, ¿no? Y tú no puedes seguir vendiendo de la misma manera en un entorno de crisis política. Y ha habido mucha crítica, efectivamente, como decía Giovanni, a esas empresas en silencio o a esas empresas indiferentes. Y también a los influencers, ¿no? Que optaron por seguir en TikTok su vida como normal, haciendo juegos y bailes, cuando en el Perú había 2 muertos en protestas y teníamos evidentemente llegamos a tener como 40 desaparecidos que luego fueron, ¿no? Apareciendo, y no puedes tener la misma venta, el hard selling, ¿no? O sea, creo que tienes que ser más empático, tienes que entender el dolor del usuario, como dicen en UX Research, ¿no? O sea, el dolor del ciudadano, ¿no? Entonces, nos falta mucha empatía, nos falta mucha calle, ¿no? Y nos falta salir de los escritorios y empezar a mirar la realidad, ¿no? ¿Existe alguna fórmula digamos, general que se pueda aplicar para todo negocio realmente en ese sentido, para poder cumplir como, digamos, en ese tipo de situaciones?
Y una segunda pregunta sería, ¿existe algún modelo ejemplar que tú podrías mencionar de repente que de alguien, de alguna empresa que realmente ha respondido de manera adecuada? Fíjate, ha habido en mi país algunos ejemplos interesantes. No sé si puedo nombrar marcas, pero hay una gelatina que le llaman hoy la gelatina del Bicentenario, porque tomó una postura de defensa de los jóvenes y de su dignidad cuando un presentador de televisión peruano ofendió a los jóvenes diciéndole, ay, bueno, en el Perú solamente mueren los Bryans, como diciendo mueren los pobres, ¿no? Y no mueren los ricos, ¿no? Y Bryan era el nombre de uno de los jóvenes que murió en las marchas. Eso generó evidentemente un tremenda fastidio. Los jóvenes fueron a hacer protestas frente al canal, frente a la puerta de este conductor. Tampoco aprobó las marchas, pero finalmente hubo una indignación, ¿no? La burla y finalmente frente a la situación. Y bueno, este era un auspiciador de este programa que decidió retirar el auspicio por un tema de conciencia y política, y los dueños dijeron, no voy a auspiciar programas que vayan en contra de los valores en los que cree la compañía, ¿no? Y se fue nombrada por todos los jóvenes la gelatina del Bicentenario, ¿no? Que es gelatina universal. Entonces, ese tipo de cosas creo que son actos, ¿no? Que creo que son valorados porque es una toma de apuesta, ¿no? No es fácil, además, te sometes además a una crítica, ¿no? Al debate, ¿no? Hay otras compañías y hay otros líderes empresariales que han estado en su Twitter y en sus redes sociales diciendo de pie por la democracia, de pie por respeto a la protesta pacífica, ¿no? Y de pie por los derechos civiles. Entonces, he visto muchos gerentes generales de bancos, gerentes generales de asociaciones y de gremios también, ¿no? La principal asociación de gremio empresarial, IPAE también. O sea, creo que han habido buenos ejemplos, ¿no? Pero también he notado, ¿no? En la clase empresarial, dudas, ¿no? Cómo afrontar esta situación, cómo apostar, pero sin caer, digamos, en este ruido político y sin, evidentemente, tener un punto de vista que pueda también ser cuestionado y cuestionador, ¿no? Entonces sí creo que nos toca entender un poco más esos valores de los jóvenes, esos valores de esta generación, y apostar, y perderle el miedo a apostar. Yo creo que son momentos en que nos invitan a tomar postura, no posicionamiento, posición y no posicionamiento, ¿no? Y la toma de posición es bastante más, si quieres, desafiante que el posicionamiento, ¿no? O sea, yo voy a apostar, ¿no? Por darle voz a los jóvenes, perfecto. ¿Cuáles son las acciones de cambio que voy a promover? Yo voy a apostar por la educación en este país, perfecto. ¿Cuáles son las acciones de cambio que tengo que hacer? ¿No? Y no ser declarativo, ¿no? Porque esta es una generación muy escéptica, ¿no? Que no cree en profetas, que no cree en ideales, ¿no? Que cree más en las acciones de cambio que en los ideales que están escritos en la misión y la visión de una empresa, ¿no? Y que probablemente le cree más a otro igual como ellos y no necesariamente a una fuente corporativa, ¿no? O sea, le cree inclusive más a un otro joven que a la prensa, ¿no? Con tantos fake news y con tantas medias verdades y posverdad que existen. Entonces, hay un escepticismo creciente y hay una crisis de fe o crisis de autoridad o crisis de representatividad. Y eso nos incluye a todos como empresas, ¿no? O sea, no podemos cerrar los ojos frente a esa demanda, ¿no? Demanda de igualdad, demanda de equidad, de representatividad. O sea, ¿cuántas mujeres, ¿no? ¿Cuántas personas digamos, de las minorías están presentes en las gerencias, en los directorios? O sea, ¿cuánta representatividad tenemos, ¿no? En los congresos de nuestros países, ¿no? Entonces yo creo que a veces lo que pasa en mi país también, el Tribunal Constitucional, que ha dictado ciertas normas que han sido muy cuestionadas, y si tú miras la representatividad, evidentemente son todos hombres de una cierta generación, de una cierta postura política ideológica, entonces evidentemente no nos sentimos identificados, ¿no? Entonces creo que eso las empresas deberían empezar también a hacerse cargo de esas tareas, ¿no? Y no solamente a vender. Quisiera, justamente que mencionabas también la juventud, y quiero también, como decía, citarte también en algunas de las cosas que ha hecho en el pasado, y bueno, y con Consumer Truth también ha visto el efecto, digamos, que tiene la digitalización, también y que mencionabas, por ejemplo, cómo nos está enfriando la relación de gente a gente, o digamos, el contacto, ese toque humano, ¿no? Ese toque humano, touch, como mencionabas, ¿no? Pero vemos también que, por ejemplo, en esta situación, en todo lo que sucedía, por ejemplo, a los jóvenes, utilizando justamente
las tecnologías, los celulares, muchos de ellos comunicadores, estudiantes, universitarios, que utilizaban justamente su talento para poder utilizar sus dispositivos para darle voz a lo que realmente está sucediendo. Ellos que estaban en las marchas, Sí. las imágenes, editando y publicando esos videos para crear un impacto, ¿no? en la gente que los vea. Debemos de ver eso también con optimismo, o sea, y no solo digamos, pensando en la parte negativa en ese sentido. Además, la generación del TikTok, ¿no? Que dicho sea de paso, impresionante. El TikTok pasó de ser una red de entretenimiento fatua, ¿no? Superficial, frívola, a ser probablemente el medio de mayor importancia para poder comunicar lo que está sucediendo en las calles, ¿no? O sea, los influencers del TikTok, los videos del TikTok, que ustedes están usando ahora, ¿no? Acá en Argentina muchas veces salen las noticias, o sea, sale algo por TikTok y después lo levantan los medios, o sea, o medios gráficos o medios televisivos. Sí. Son los nuevos reportuiteros también, en Twitter, en TikTok. Entonces, estos jóvenes que son generadores de contenido, pero también son activistas, ¿no? Son jóvenes que de alguna manera también producen sus ideas y no tienen que esperar a que un medio lo haga, ¿no? Entonces, me parece eso muy relevante porque va a cuestionar inclusive la industria de los medios, ¿no? Va a cuestionar claramente esos fundamentos tan absolutistas, ¿no? De que solo el experto, el opinólogo o el periodista puede opinar. Ahora opinan todos. Hay una democracia de la información y una democratización de la opinión, ¿no? Entonces todos con una cámara y un celular pueden hoy ser portadores de cierta voz, ¿no? Y claro, también hay una crítica a esos otros influencers que se mantuvieron pasivos, estáticos y demás, ¿no? Entonces, creo que es interesante porque sí me parece que es una elección positiva. Hoy está sucediendo una generación que creo que se compromete un poco más, que tiene inclusive mayor interés por la política que la que tenía la anterior, que se hace cargo, ¿no? Y que creo que va a tener un rol importante en los próximos años, sin duda. Y Cristina, a ver, próximo 2021, ¿tenés pensado, no sé, editar un libro más? ¿Qué perspectivas tenés? Lionel, déjame con dos. Ya, mira, voy a hacer el Vincherry, ¿ah? Desnudando al mente consumidor y Estrategias de Honkai, ya que me lo preguntó. Esos son los dos libros. Pero este es del año pasado nomás, ¿ah? O sea, que acá recientito nomás. Pero bueno, ¿cuáles son mis perspectivas? Yo creo que sí cuando yo empecé en el mundo del marketing, yo soy psicóloga social, empecé con una visión de marketing de insights, ¿no? De psicología individual, o sea, la verdad humana, las motivaciones, la empatía, el sentir y todo el tema. Luego fui migrando hacia un concepto de mindset colectivo, ¿no? Que tiene que ver con transformación cultural, con la calle, ¿no? Y el entendimiento de lo que son las comunidades y los entornos. Y creo que cada vez más es un desafío para mí poder entender mucho más de colectividades y mentalidades de cultura, ¿no? Porque eso es lo que siento que no está tan presente en los directorios, ¿no? Que no está presente en las mesas de gerencia, que no está presente en las conversaciones. Hay mucho estigma, hay mucho paradigma todavía de cómo somos las personas y todavía hay mucha mirada reduccionista, ¿no? De lo que es el ser humano. Se sigue hablando además de casa. Hace años que las amas de casa son administradores del hogar, gerentas del hogar, y también hay amos de casa, que son hombres, pero claro, todavía sigue amas de casa en femenino, ¿no? Jefes del hogar en masculino. O sea, hay una serie de paradigmas, y perdón, no me voy a meter acá con el feminismo porque me van a votar ustedes dos, pero hay una serie de paradigmas que todavía existen en el medio. Hay machismo en el mundo empresarial. Yo creo que es en todo el mundo. O sea, yo creo que agarramos de Argentina hasta Canadá y lo tenés. O sea, los CEOs, mujeres cobran menos que CEOs. Sí, brecha salarial, ¿no? Yo creo que eso es. O sea, eso es algo que a mí me parece, por ejemplo, ¿no? Y hasta el día de hoy, y a mí me pasa, ¿no? De repente yo opino, ¿no? Y claro, la psicóloga, la emocional, ¿no? La intuitiva, ¿no? Ya Cristina, ¿no? Un poco la sensación que yo tengo es que, claro, los puntos de vista mal llamados femeninos son tomados en consideración, o sea, no son tomados en consideración. Había una, Elena Conterno, que es una presidenta de la Sociedad Peruana de Pesquería en Perú, que dijo, ¿no? En los directorios, un hombre dice A, todo el mundo le hace caso. Una mujer dice A y lo dijo primero y nadie le hace caso hasta que lo diga primero un hombre, ¿no? Entonces todavía existe ese tipo de cosas donde uno siente cierto nivel de discriminación en todos los frentes, ¿no? Espero que eso vaya cambiando, pero si algo de aporte puedo hacer yo como psicóloga social en el mundo de los negocios y prestar al mundo de los negocios, seguramente va a ser eso.
O sea, voy a decir desnudando la mente, como el nombre de mi primer libro, pero desnudando la mente en un terreno más social, ¿no? Y más cultural. Aquí en Argentina hoy en día se está discutiendo la ley del aborto y bueno, obviamente está muy dividido. También hay otra grieta donde hay gente que es pro y hay gente que está en contra. Y bueno, nada, y justamente, pero creo que eso está bueno que... El debate es bueno, ¿no? Pero hay fractura social, o sea, hay fractura social, la indignación es la nueva gasolina, ¿sí? Y entonces tenemos que escuchar esa voz de la calle, lo que no podemos es permanecer quietos. Ahora, existe en toda Latinoamérica, en Chile, en Argentina, en Guatemala, en México, protesta ciudadana, ¿de acuerdo? Y esa protesta, bueno, en Estados Unidos también, ¿no? O sea, existe un desembalse social, ¿no? Por eso es que hablamos nosotros de la paradoja del progreso, creo que no somos los únicos, hay varios científicos sociales que hablan de eso. O sea, esa paradoja del progreso que ha traído crecimiento económico, pero no crecimiento moral o de valores o de coherencia, ¿no? Entonces, al contrario, creo que hemos decrecido en esos valores. Entonces, en el Perú decimos que a veces los tuppers, los maletines, ¿no? Han inundado de alguna manera también el trasfondo político. En otras palabras, la gente está reclamando coherencia, decencia, ¿no? Y tú quieres sentir que le estás comprando una empresa que no solamente tiene buenos productos, sino que tiene líderes responsables y que hace cosas por la gente. O sea, más story doing que storytelling. O sea, las palabras se las lleva el viento. Demuéstrame con hechos. Y si no tienes nada que hacer, pues mejor no digas. Así te dicen los jóvenes, ¿ah? O sea, esta generación del bicentenario es una generación que viene pero con todo, ¿no? O sea, que rompe los muros. A ver, se dice, ¿no? Oye, no es que somos de izquierda o derecha, somos los de abajo y vamos por lo de arriba. Así te lo dicen. Eso está en Argentina, en Perú, en Chile, en todos lados, ¿no? Entonces, no me pongas etiquetas, o sea, no se trata de qué color soy, si soy rosadito, azulito, naranjito, rojito, ¿no? O sea, colores ideológicos o políticos, sino se trata de que mi voz sea escuchada, ¿no? Y que yo pueda, además, escuchar la tuya. Y creo que ese no binarismo entendido en términos como la aceptación de la diferencia, creo que es una demanda nacional y es algo que tendrían que las empresas empezar a mirar más, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Cristina, por habernos permitido estos minutos para conversar contigo y una vez más, y espero que tengamos una vez más en el programa. Muchos éxitos a ustedes, Lionel y Giovanni. Un abrazo fuerte desde Lima. Muchas gracias, Cristina. Cuídense. Gracias. Cristina Quiñones, CEO de Consumer Truth desde Lima, Perú. Gracias. Muy interesante lo que decía. Y bueno, vamos rápido con el segundo invitado, que lo tenemos también. Así es, tenemos a Lucio Castro, es un Global Fellow de Wilson Center en Washington, D.C., economista. Bienvenido, Lucio Castro, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenido al programa, muchas gracias por permitirnos esta entrevista y poder conversar un poco sobre tus perspectivas para los próximos meses, ¿no? Que es muy difícil también ver qué es lo que va a suceder con todo lo que está sucediendo, ¿no? A nivel, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, quisiera empezar con un punto que es la evolución de la relación comercial de Estados Unidos con el mundo. ¿Cómo la ves tú ahora que ya está más clara también quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, dado ahora que sabemos que el presidente electo Biden tomaría el poder? ¿Cómo podría cambiar la relación comercial de Estados Unidos con el mundo ahora en los próximos años? Mira, yo creo que hay 3 puntos principales. El primero, me parece, más allá de cuáles son las perspectivas, es tratar de entender qué es lo que está pasando económicamente en los Estados Unidos y por lo tanto en el resto del mundo. Desde el punto de vista práctico, la pandemia ha terminado desde el punto de vista económico con los descubrimientos de vacunas de alta efectividad, el anuncio ya esta semana que comienza la vacunación en el Reino Unido y que va a comenzar muy pronto, probablemente el mismo mes de diciembre, también en los Estados Unidos, y esto se ha reflejado en las bolsas de valores tanto de Estados Unidos como de Europa. Segundo elemento es la caída de la economía americana ha sido mucho menor de lo esperada. En junio la caída con respecto al periodo pre-COVID fue menos 2%, con lo cual mucho menos peor de lo que se esperaba. Y esto tiene que ver, obviamente, con el paquete de estímulo monetario, pero sobre todo fiscal, prácticamente récord que se implementó en Estados Unidos. Entonces,
Probablemente lo que estamos viendo es la economía, después de haber tocado fondo en abril, con una caída de más de 20% del producto a nivel mundial, por la recuperación de los Estados Unidos, anteriormente por la recuperación de la economía china, está volviendo a crecer. Y este es el primer elemento importante porque el comercio mundial está íntimamente atado al movimiento del Producto Bruto Interno Mundial, particularmente las principales economías que son Estados Unidos y China. El segundo elemento es que probablemente con la nueva presidencia de los Estados Unidos veamos un giro en la política comercial americana, probablemente un giro más hacia el multilateralismo, menos bilateralista, probablemente con una menor utilización de las políticas de medidas arancelarias y de represión o de retaliación comercial, pero no creo que haya un cambio sistemático en el sentido particularmente de la relación con la República Popular China. Lo que sí es una buena noticia para países como los nuestros en América Latina es que, dada esta recuperación de la economía mundial y a pesar de los ruidos que hubo en la anterior presidencia en los Estados Unidos con la República Popular China, no se ve a nivel mundial un regreso al proteccionismo de la década de 1930. Con lo cual, estos son todas buenas noticias para América Latina. Agregaría un último elemento que es importante particularmente para las economías sudamericanas, que es básicamente la recuperación del precio de los productos primarios, que básicamente a caballo de la recuperación de la economía china están nuevamente alcanzando muchos casos precios récord, mucho más altos incluso lo que había anteriormente de la pandemia. Entonces, estos tres elementos, más allá de la cuestión de la política comercial, creo que dan un panorama mucho más positivo del que teníamos en abril para Estados Unidos y para la región inmediatamente por el efecto que tiene Estados Unidos en el crecimiento económico mundial y en el comercio mundial. Pero sí, y como mencionas, si bien la recuperación ha sido mejor de la esperada en los Estados Unidos, ya muchas agencias de inversión y analistas económicos se han pronunciado en los últimos días sobre la segunda ola y que además esta segunda ola podría ser lo peor de la pandemia en los próximos, que duraría los próximos 2 a 3 meses, ya que todavía la vacunación podría tomar un tiempo, digamos, antes de recuperar la calma y pues atravesando un invierno que aumenta la carga viral en los países del norte, ¿no? Entonces, coméntanos también en ese sentido cuál sería tu expectativa también para la recuperación después de eso, ¿no? En ese sentido. Creo que en el caso de los Estados Unidos, como digo, me parece que es un tema inminente la vacunación a nivel, por lo menos no masivo inmediatamente, pero sí para los grupos de riesgo, y eso lo que va a generar inmediatamente va a ser una recuperación aún más rápida de la actividad económica. Esta crisis económica a nivel mundial tiene la particularidad que los gobiernos o las economías, las sociedades han apagado de forma voluntaria la economía, básicamente pidiéndole a la población que no concurra a sus trabajos, quedándose en sus casas, y eso lo que ha generado es una caída del producto, del consumo, de la inversión y por lo tanto de la actividad económica. Una vez que se resuelve el principal problema que tiene la economía mundial en este momento, que tiene que ver fundamentalmente con la pandemia, lo que vamos a ver es una aceleración de la recuperación económica. Y te agrego un segundo elemento importante que no mencionamos anteriormente, que son las tasas de interés que están a niveles bajísimos históricos a nivel mundial. Las tasas de interés que está pagando los Estados Unidos son menos 0.1% por los bonos a 10 años, lo cual significa que son negativos en términos reales, menos 0.1% en términos reales. Hoy la discusión, más allá que la deuda producto en los Estados Unidos es más de 100% del PIB, es que Estados Unidos prácticamente tiene espacio ilimitado desde el punto de vista fiscal para reanimar la economía luego de la pandemia. Con lo cual, aún con tasas de interés tan bajas, que limitan obviamente la política monetaria, del punto de vista fiscal, el gobierno americano, el Treasury, tiene capacidad prácticamente ilimitada para realizar una política de estímulo, de recuperación de la economía americana, con lo cual las perspectivas son positivas, más allá de que acá, hasta fin de año, como digo, es muy corto plazo, dado lo que está ya ocurriendo con las autorizaciones de la vacuna y el comienzo de la campaña de vacunación en el Reino Unido e inminentemente en Estados Unidos,
claramente eso va a ser cada vez más una historia del pasado y los desafíos del presente van a tener con otras cuestiones que tienen que ver con básicamente la reconstrucción de la economía americana y de los países que han tenido más dificultades con la pandemia y sobre todo en Estados Unidos, que ha sido un fenómeno muy localizado en los estados que han tenido particularmente mayores casos y por lo tanto han sufrido los índices de desempleo más elevados. Lucio, y con respecto a los países de América Latina, vos hoy, más allá que recién lo dijiste, que ves como una esperanza entre que Biden sea un poco más moderado que Trump. ¿Cómo notás a la Argentina? ¿Cómo vos creés que, bueno, la Argentina está pasando una situación bastante complicada con el tema de la deuda, del FMI? ¿Cómo creés que esto pegaría acá en la Argentina? Y si Argentina podría volver con las exportaciones como el biodiesel, que fue tan cuestionado en los Estados Unidos cuando Trump le aumenta las retenciones, con el tema de las exportaciones de limón, etcétera, etcétera. Yo creo que no cambia las coordenadas básicas de la economía argentina. O sea, la Argentina, junto con Venezuela, es uno de los dos países que están imposibilitados de acceder a los mercados financieros internacionales en este momento que prácticamente el financiamiento es récord. La mayor parte de los países de América Latina, con estas dos excepciones, han logrado capear la crisis de COVID haciendo emisiones de deuda en los mercados financieros internacionales, en muchos casos en moneda local. Entonces, ese es el primer elemento que Argentina no tiene acceso a los mercados internacionales. El segundo elemento que Argentina no tiene es moneda. Entonces, prácticamente lo que ocurre en la Argentina, cada vez que tenemos un episodio de depreciación del tipo de cambio, es una huida de la moneda local hacia la moneda de reserva de los argentinos, desde el punto de vista del ahorro, que es el dólar. Básicamente es un problema de falta de moneda porque la moneda ha sido pulverizada por muchísimos años de financiamiento inflacionario del Banco Central del Tesoro. Y el tercer elemento que tiene la Argentina es una cuestión de economía política. La gran dificultad que ha tenido la Argentina en los años recientes, no en este gobierno en particular, pero en este gobierno por las características que tiene muy particulares de ser un gobierno de coalición, sin un liderazgo claro, para tomar decisiones de forma consensuada, particularmente en momentos de crisis. Y esto se ha notado mucho en este contexto de la pandemia, en la cual lo que se ha visto decisiones de política económica, en las cuales ha habido signos muy encontrados, ¿no? Signos a favor de una cierta prudencia fiscal, signos a favor de un acuerdo con el Fondo Monetario, pero por otro lado, signos a favor de reformas claramente que van en contra de las instituciones, reformas que incluso, o por lo menos hechos dentro de cierta parte de la coalición de gobierno, que ponen en duda instituciones básicas o derechos básicos como el derecho de propiedad. Entonces, claramente, tener un gobierno de coalición con tantas dificultades para tomar decisiones en una dirección clara y con una visión definida hacia la economía argentina, en este contexto crítico de una economía que no crecía y que no crece de 2011, de alta inflación, que tiene controles de capitales, controles de cambios, impuestos a las exportaciones, carga tributaria récord, niveles de gasto muy elevados, claramente es un hándicap enorme que da la Argentina en este momento, que justamente las condiciones de la economía mundial se están alineando para una recuperación. Precio de la soja, que es el principal producto que exporta la Argentina, más de $430 la tonelada, tasas de interés bajísimas a nivel internacional, que siempre lo que significa es abundancia de capitales para aquellos países que puedan atraer esos capitales, y por lo tanto, un tercer elemento, que olvidé mencionar, muy importante, la recuperación de la economía brasilera, que es el principal socio comercial de Argentina. Es decir, en síntesis, a pesar de que los factores contribuyen para que la economía argentina salga de esta larga recesión en la que se encuentra la economía argentina, los factores domésticos parecen tener preponderancia en este momento y dificultan ver una recuperación rápida de la economía argentina en este contexto de post-crisis, post-pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y en la región. Tal cual, porque como decís vos, muchos países, ejemplo Perú, se está reactivando nuevamente. Recién la invitada anterior, estábamos hablando justamente de que más allá que hubo una crisis en Perú por el tema del presidente, pero es como que ahora se está volviendo a la normalidad, tanto financiera como, como de consumo también, Y además ha demostrado una estabilidad también de los bienes de capital peruanos,
El Perú acaba de emitir más de 4.000 millones de dólares en bonos del Estado, de los cuales 1.000 millones en bonos han sido a 100 años. Demuestra la capacidad del Perú para poder endeudarse en ese sentido, ¿no? Y poder responder a la situación que se está dando en el país con la pandemia. Pero esto que usted menciona, Giovanni, no es, digamos, un milagro, suerte. Esto tiene que ver con que gran parte de América Latina, con las excepciones que mencionamos, quizás también está el caso de Ecuador, con las dificultades que ha tenido en los últimos años, pero sobre todo el caso de Argentina y, bueno, el caso extremo de Venezuela. En la década de los 90 se pusieron de acuerdo con respecto a 3-4 consensos básicos del manejo de la gestión macroeconómica, que tienen que ver fundamentalmente con la independencia de los bancos centrales que tienen, por ejemplo, metas de inflación, cierta prudencia o bastante prudencia en el manejo de la política fiscal, incluso con reglas fiscales anticíclicas, y eso se ha mantenido. Como usted menciona, el caso de Perú, que ha habido más de 6 presidentes, que es el 7º presidente que ha sido que ha dimitido o que ha sido puesto a juicio político o que está en el exilio, o en el caso trágico de Alan García. Pero esto se ha repetido en otros países de América Latina, por ejemplo el caso de Brasil, el traspaso de Fernando Henrique de Cardoso a Lula da Silva, donde también hubo un mantenimiento de las principales coordenadas de política económica, o por ejemplo el caso de Uruguay, más recientemente el traspaso entre el Frente Amplio y el Partido Blanco en presidente Lacalle. Y eso es lo que la Argentina no ha logrado resolver desde prácticamente el 2001 adelante, ponerse de acuerdo las principales fuerzas políticas y económicas del país, sociales, con respecto a 3-4 coordenadas básicas, un pacto mínimo de gestión de la política macroeconómica. Esto no significa que la región ha resuelto otros problemas. De hecho, ningún país de América Latina ha convergido con los estándares de vida de los países desarrollados. Si tiene problemas de productividad, problemas en la educación, en la salud, en donde usted lo pueda mirar, pero el punto de vista de la gestión macroeconómica es un problema resuelto por gran parte de la región hace más de 20 años, y ese no es el caso de la Argentina. ¿Qué piensas de la América Latina? ¿Serán los que más rápido se podrán recuperar de esta crisis? Bueno, la región, uno de los temas que va a tener saliendo de esta crisis son los niveles de deuda. Eso es un tema. Algunos países han aumentado particularmente los niveles de deuda en moneda extranjera, pero toda la región aprendió de las crisis financieras de la década de los 90 y la gran crisis del 2001 de la Argentina, a no repetir errores del pasado. Entonces, por ejemplo, todos los países han aumentado de forma muy significativa, y uno cuando compara hasta niveles récord las reservas de los bancos centrales, las municiones que tienen los bancos centrales hoy en casi toda América Latina para hacer frente a crisis de balanza de pagos son enormes. Casi todos los países de la región, todos prácticamente, salvo el caso de Panamá, El Salvador, los países dolarizados, tienen tipos de cambio flotante. Y entonces, me parece la región en general va a tener una salida menos traumática de lo que se espera en general, justamente por las condiciones macroeconómicas internacionales. América Latina en general, cuando el precio de las commodities crece, cuando la economía americana crece y cuando las tasas de interés son bajas, la región generalmente se recupera. Vamos a tener el legado muy complejo de esta pandemia, que justamente por las dificultades que tienen economías con bajas capacidades estatales, altos niveles de informalidad, altos niveles de hacinamiento y altos niveles de pobreza, como son los de América Latina, y alto nivel de inequidad en el acceso a la salud, el efecto que va a tener justamente la pandemia en los mercados laborales de América Latina, que han dejado en casi todos los países de la región niveles de desempleo elevados, aumento de la pobreza, y lo que sabemos de crisis anteriores macroeconómicas, incluso de menor magnitud que esta, es que esa es una herida que a la región le cuesta resolver, por lo menos en el corto plazo. Lleva muchos años volver justamente a reconstruir los empleos que se pierden en las crisis macroeconómicas, y la región ya desde antes de la crisis de COVID estaba demostrando grandes dificultades para crecer. Pero nuevamente las coordenadas de la economía mundial favorecen una recuperación, sobre todo los países que han tenido una buena gestión macroeconómica en esta crisis. Nuevamente, los claros oscuros tienen que ver sobre todo con la gestión de la pandemia, y bueno, también vamos a ver si esos problemas que tienen que ver con la capacidad estatal se van a manifestar también en las campañas de vacunación, que van a ser un desafío logístico importante para resolver para todos los países de la región. Y Lucio, vos que decís que
la crisis va, o sea, en la América Latina en general, ¿va a hacer efecto rebote o va a ser como el efecto rebota o sea, el efecto L sería, ¿me entendés? O sea, ¿cómo lo podés ver? Excepto, no sé, estos dos países, bueno, Argentina y Venezuela, y Ecuador, si lo querés llamar, pero o sea, a tu entender, ¿cómo lo mirarías? ¿Cómo sería la reactivación? Es que depende mucho de cada país. En general, hay un efecto que tiene que ver que cuanto mayor la recesión, mayor la restricción de empresas y de las relaciones laborales, y que está vinculado con el desempleo, más lenta es la recuperación, porque claramente volver a construir empresas, volver a generar nuevos empleos, eso justamente tiene un efecto que demora esa recuperación económica al no estar establecidas las unidades económicas básicas, que son las empresas, para poder volver a producir bienes y servicios, que es lo que básicamente determina el crecimiento de la economía. Entonces, ese es creo que el gran factor, y los países que han tenido menores caídas, menor aumento del desempleo, son probablemente los que ya han logrado mantener el tejido productivo más entero en esta crisis, son probablemente los que tengan salidas más rápidas de la crisis. Pero me parece que es muy pronto para decir, en general, como te venía diciendo, la visión y el consenso es que la región en general ha tenido un manejo macroeconómico bastante adecuado, mucho mejor que en otras crisis macroeconómicas del pasado, obviamente ayudado por un contexto financiero internacional muy particular, pero ha sido mucho mejor que otras crisis financieras, y eso va a favorecer claramente una salida en general de los países de esta crisis. Y en Argentina en particular, ¿qué o sea, tu visión, ¿qué harías si fueses ministro de Economía? O sea, no te quiero poner en ese... No me parece que sea... Si estás desde afuera, capaz que podés ver algo más con mucha más claridad, ¿me entendés? Por eso te hago esta pregunta. Me parece que se sobredimensiona la magnitud de los problemas macroeconómicos argentinos. O sea, ha habido países en América Latina que han tenido problemas vinculados con hiperinflación, la Argentina tuvo 2, países que han tenido problemas con terrorismo y terrorismo de Estado, el caso de Perú, por ejemplo, el caso de Bolivia, que tuvo también hiperinflación, países que han tenido terrible nivel de inestabilidad política, y el tema de la macroeconomía lo han resuelto, que es la condición básica para poder tener una economía sana. Una economía con altas tasas de inflación, una economía volátiles, con cambios de reglas de juego constantes, no hay forma de alcanzar el desarrollo. El problema básico de la Argentina es la enorme volatilidad macroeconómica e institucional del país. Entonces, esto que parece sencillo, que han otros países conseguido esta especie de pacto mínimo con respecto a ciertas coordenadas básicas de manejo macroeconómico, eso es lo fundamental para tener una economía que crezca. Y eso evidentemente hoy pareciera no estar sobre la mesa en la discusión política argentina, donde se discuten cosas básicas que en el resto de los países de la América Latina no se discute prácticamente más, ¿no? Si la inflación es un fenómeno vinculado con la emisión monetaria, si hay que tener una política fiscal por lo menos prudente, si hay que endeudarse en los momentos de crisis aprovechando las tasas de interés bajas, pero al mismo tiempo evitando el problema del pecado original de endeudarse en moneda local que hay que repagar en moneda extranjera, que hay que repagar en moneda local, etcétera. Entonces, hay un problema de dificultad de generar consensos y reglas estables que generen esos consensos, y ese creo que es el problema de base, de fondo que tiene la Argentina. Lo ha demostrado no solo en estos últimos meses de la pandemia, sino en los últimos 4 años, ¿no? O más, te diría. Y te agregaría generar confianza también, o sea, atraer inversores. O sea, hoy en día Uruguay está sacando nuevos regímenes para poder invertir y para poder, si se quiera decir, seducir a los argentinos y a otros ciudadanos de otros países de la región a que vayan a invertir a Uruguay y justamente generar confianza. Pero se genera confianza cuando uno tiene certidumbre con respecto a la regla de juego. Esa es la cuestión, ¿no? A veces es mejor tener reglas que no son las ideales, pero reglas más o menos estables. Y ese no es lo que ocurre en la Argentina. En la Argentina tenemos que hay cambios de reglas constantes dentro de los gobiernos, incluso y entre gobiernos ni que hablar.
Entonces, el tema es cómo se consigue ese pacto mínimo alrededor de ciertas cuestiones de gestión macroeconómica básica. Después se puede empezar a discutir todo el resto de las cuestiones que son problemas para toda la región, como le decía, el tema de la educación, la calidad de la educación, la salud, la infraestructura, pero si no hay una mínima estabilidad en las coordenadas de los precios básicos de la economía, el tipo de cambio, la tasa de interés, las variables macroeconómicas básicas como la inflación, es muy difícil una economía que pueda crecer, que pueda traer inversiones. De hecho, la inversión en la Argentina está en los mínimos históricos en este momento, que refleja este altísimo nivel de incertidumbre que está viendo la Argentina, que obviamente tiene que ver con la trayectoria muy compleja que tiene la Argentina de 2011 en adelante, como decía, una economía que dejó de crecer y una economía donde cada vez más es más complicado generar inversiones y justamente aumentar la productividad, que es el motor a largo plazo del crecimiento. Tal cual. Y también, bueno, la seguridad jurídica, hace un ratito hablaste un poco de la propiedad privada, también que eso hoy en día parece como que está y no está, y eso también genera... Lo que genera incertidumbre es justamente no saber si las reglas van a cambiar de un día para otro. Me parece que es lo central. Como mencionaba anteriormente, uno no tiene que irse muy lejos, viendo los ejemplos en el resto de la región, que ha habido cambios de signo político importante, gobiernos de coaliciones de un signo a otro, y ciertas cuestiones de manejo macroeconómico básico no cambian, y esa es la lección que Argentina claramente no ha logrado aprender, que el resto de la región la aprendió de muy mala manera por las grandes crisis financieras que hubo en los 90 y las crisis macroeconómicas que muchos de estos países sufrieron, ¿no? Y eso es lo que generó en las principales fuerzas políticas y las principales élites empresarias y sociales, es un consenso de que dentro de un cierto mínimo juego de reglas de juego, nada se discute y todo el resto sí se puede discutir y es parte de la discusión política. Bueno, un poco lo que hablaba hace unos meses atrás, que vino acá al programa, un poco lo que hablaba Hugo Alconada-Mono, era el pacto de la Moncloa, lo que se hizo en España, o sea, sentarse y decir, bueno, muchachos, o sea, no siempre se gana, hay que perder y haber tantos sindicalistas, bueno, o sea, juntarse, o sea, los que manejan la Argentina prácticamente y ceder. Yo creo que también esto sería oportuno en un nivel de cómo hoy está, hoy en día se ve a la Argentina desde el exterior y cómo estamos acá. Mire, Leonel, es un punto central, porque a veces me parece que hay una idea un tanto romántica de la idea del consenso y del acuerdo, que es simplemente sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo y la gente hablando se entiende, para ser un poco hasta sarcástico en ese comentario. Y en realidad, justamente los acuerdos a largo plazo implican pérdidas en el corto plazo. Esa es al final de la cuestión. Y lo que hemos visto en otros países de América Latina es que básicamente hubo pactos en los cuales los distintos sectores económicos y políticos aceptaron pérdidas en el corto plazo, incluso países que resignaron crecimiento durante muchísimos años, por ejemplo, para tener una moneda local. El caso más claro es el caso brasilero, con tasas de interés reales que en un momento eran récords a nivel mundial, porque era la manera en la cual, aún sacrificando crecimiento para la economía brasilera, se generaba confianza en la economía y sobre todo se acababa con el impuesto el peor de todos, el más regresivo de todos, que es el impuesto de la inflación, que castiga a los más humildes. Pero ahí hubo un consenso político, entre los dos partidos, de mantener una política que prácticamente fue una política de Estado que atravesó gobiernos de signo político muy distinto. Y eso me parece que es el bien público que no se ha logrado generar, esa comprensión de que el pacto no es nos sentamos en una mesa, nos ponemos todos de acuerdo, sino que implica una distribución de pérdidas en el corto plazo por ganancias en el largo plazo. Muchísimas gracias, Lucio. Ojalá que podamos tenerte nuevamente en el programa con estos análisis económicos y tu perspectiva justamente desde Washington y tu mirada, porque hace mucho que estás en Washington, ya que estás, te pregunto. Sí, ya hace más de 2 años, sí. Bueno, muchas gracias, Lucio, y espero que te tengamos una vez más en el programa, como dijo Leonel. Por favor. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Fue Lucio Castro, de Global Fellow de Wilson Center desde Washington, D.C. Lo que dijo, bueno, creo que fue bastante claro con todo, un poco con toda América Latina y con los Estados Unidos y hasta con China. Me parece que Así es.
Así pudo dar una visión bastante global. La situación no se espera, así como han dicho también muchos analistas, que la relación con China no va a variar mucho. Al menos en la era Biden, en los primeros meses, al menos no se espera que vaya a variar mucho la relación con China. Se va a mantener los impuestos y las tarifas a las importaciones al mismo nivel, no va a haber mayores cambios, pero sí se va a ver de repente un cambio en la manera en que Estados Unidos va a reinsertarse otra vez a la comunidad internacional, a las organizaciones internacionales y retomar su liderazgo, ¿no?, en el mundo. Tal cual, tal cual. Así que llegamos a ya al cierre del programa, Giovanni. Así que bueno, nada, nos encontraremos el viernes próximo con dos también. Acá vamos a tener 3 invitados de lujo. En un bloque va a haber 2 invitados. Les cuento a la audiencia. El primer bloque va a estar con un grupo de tango llamado Tangueto, que la vienen rompiendo, como se dice aquí en Argentina, por el mundo. Y en el segundo bloque vamos a hablar un poco de lo que es justicia y la digitalización en la justicia. Y aquí vamos a contar con 2 invitados muy especiales, uno que ya estuvo en el programa, Giovanni, que es Juan Benítez, que es director de Unidos por la Justicia, y después vamos a contar con la presencia de un juez de la Corte Suprema de la provincia de Mendoza, Argentina, para poder hablar un poco sobre la justicia digital en todo lo que es Latinoamérica, Argentina y en los Estados Unidos. Claro que sí, regresamos, como dijo ya Leonel, el día viernes con más información. Envíanos sus comentarios, sus mensajes, estamos en todas las redes sociales, las más importantes, y si desean que estemos en alguna otra red, envíanos también sus comentarios, queremos saber qué es lo que piensan y qué es lo que piensan sobre cada una de estas entrevistas que les hemos traído el día de hoy. Nos vemos muy pronto, nos vemos el día viernes a las 6 de Washington, 8 de Buenos Aires. Hasta la próxima.